Me complace muchísimo estar en este espacio en el que Cultura que Ladra por primera vez tiene un podcast live desde Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, al que estamos pues invitados, y que además me complace aún más cerrar la jornada llamada al micrófono, una jornada profesional programada para el 23 de mayo de esta edición del festival, en donde pues, la organización del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea de Cooperación, con el Festival de Estación Podcast, crearon una curaduría especial para hoy, y eso pues, es muy bueno, porque cerrar con el único podcast live de la mañana, con Cultura que Ladra, este proyecto de Crisol de Culturas, pues es realmente maravilloso. Además, porque tenemos una maravillosa anfitriona que es Casa de América, que es este lugar cultural para lo latino, lo español, lo hispanohablante, la gente migrante que habita esta ciudad. Entonces lo celebramos desde Cultura que Ladra, y le doy la bienvenida, por supuesto, a nuestros queridísimos y queridísima invitada, a Yasmín Beirat, directora general de la Dirección de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España, de hecho recién inaugurada. Bienvenida, Yasmín. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, y a Martín Gómez, consultor, investigador del sector editorial habitualmente, pero ahora más cercano al audiolibro, al podcast, cómo circula el audio entre uno y otro lado del océano. Pues bienvenido, Martín. Muchas gracias, Jenny. Encantado de estar aquí. Bueno, es lindísimo además que hoy tenemos un par de noticias muy buenas para comenzar este podcast, y es que ayer nos enteramos de que una gran amiga, colega que se presentó de hecho a una de las políticas culturales que se ha inaugurado recientemente en el Ministerio, que es la subvención a la que le llamaron subvención para el apoyo al desarrollo de las industrias del videojuego, del podcasting y otras formas de creación digital, pues ha sido ganadora. Yo trabajé con ella en uno de esos proyectos. Vamos a crear un nuevo podcast que se llama Escucha Migrante, y así que lo celebramos con este comienzo aquí. Ella es Dagmari Olivar Graterol, y me celebro el comienzo de este podcast live con esa maravillosa noticia, y con otra que es curiosa, que es que nos han aprobado la marca registrada de Cultura que Ladra hoy también, por alguna razón. Entonces, es muy importante en la medida en que eso también nos marca un territorio y una línea de gestión en donde nos tenemos que pensar los derechos, así seamos empresas emergentes que estamos también creando proyectos digamos, independientes, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, también quería yo, ya Yasmín, empezando a hablar de los derechos culturales, que es este tema tan importante en la agenda de las políticas culturales de España, pero también de América Latina. De Estados Unidos no se enuncia así, pero claramente es una agenda política ciudadana y humana. Entonces, cuéntanos un poco, ¿por qué te parece que hablarnos en nuestra lengua nativa, en nuestra lengua materna, puede constituir un derecho cultural, ¿no? Y eso, pues, ¿en qué se relaciona con pensarnos como hispanohablantes más allá de los mapas y de los territorios? Bien, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a participar. Los derechos culturales son un significante, un discurso que está creciendo mucho en los últimos años, en concreto en los últimos 5 o 10 años. Pero bueno, en la Carta de los Derechos Humanos del 48, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 67, ya se habla de participar en la vida cultural, ¿no? Y esa idea de participar es fundamental para entender los derechos culturales, es decir, entender una idea de relación con la cultura que no solo se basa en el consumo, que no solo se basa en el ocio, sino que tiene que ver con una dimensión transversal, ¿no? E integral del desarrollo de las personas y de las comunidades. Entonces, en ese sentido, entendiendo el derecho a la cultura como un derecho a participación, pues también entramos en toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la construcción, ¿no? Con la participación de comunidad, que están muy vinculadas a lo que estás comentando, ¿no? Porque hablar en la lengua propia tiene que ver primero con un lugar de enunciación propio, ¿no? No estar moviéndose a un lugar de enunciación ajena. Tiene que ver con la construcción de identidad, tiene que ver con el hacerse cargo y el incorporar toda una serie de valores, ¿no? De rituales, de historias, de relatos, ¿no? Narrados en la propia lengua, y también tiene que ver con la posibilidad de participar en los asuntos comunes a través de la propia lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que está totalmente atravesado por la idea de derechos culturales en ese sentido.
Claro, así es. Y además, pues Martín Gómez, por ejemplo, este es delegado del Caro y Cuervo, que es un instituto que aliado con el Cervantes aquí en España, pues trabajó fuertemente con políticas de fomento del español en Colombia, en el mundo, en España, y articuló muchas políticas interesantes. Cuéntanos tú, por ejemplo, la escucha, ¿no? Lo que significa escuchar como sentido fundamental de la experiencia humana, de la experiencia de cualquier oyente, de cualquier persona que escucha podcast, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista también asociado a los derechos culturales que acaba de también mencionar Jazmín? Bueno, pues yo creo que está muy íntimamente relacionado con lo que acaba de decir Jazmín y con lo que tú introdujiste en la presentación, pues porque al final es el hecho de poder ejercer el uso de una lengua propia desde el habla, pero también desde la escucha, es decir, pues una comunicación bidireccional en la que hay flujos que circulan en ambas direcciones, y qué mejor ejercicio del habla de una lengua, aparte de hablarla, que poder consumir contenidos en esa lengua, y que esos contenidos sean diversos, sean ricos, sean contenidos de calidad, y que esos contenidos sean accesibles de distintas maneras, a través de diferentes canales, y que puedan ser accesibles ahora con las tecnologías digitales desde cualquier lugar del mundo. Es decir, en este momento, personas que estén en los 5 continentes, en cualquier franja horaria, pueden estar escuchando esta sesión en vivo, ¿sí? Y cualquier persona que tenga la competencia lingüística para entender estas cosas que estamos diciendo, puede digamos, disfrutar de esto que estamos comentando aquí. Y yo creo que tener la posibilidad de acceder a un abanico lo más amplio posible de contenidos, sin muchas barreras de entrada de carácter tecnológico, económico, pues es fundamental, pues porque al final es pues un ejercicio como de, digámoslo así, de ciudadanía lingüística dentro de nuestra lengua materna. Así es. Además, pensando como los sentidos, de alguna manera, la escucha es aquella que no podemos bloquear, ¿no? Uno puede cerrar los ojos, puede decidir no probar algo, pero la escucha está ahí todo el tiempo. Entonces, ese otro potencial biológico que es también inherente, ¿no?, a nuestra naturaleza, me parece que es interesante también considerarlo. Y bueno, ahora hablando de gestión cultural, que a eso vinimos, porque Cultura que Ladra, como saben, es un espacio dedicado a la gestión cultural del mundo hispanohablante. Quisiera, Jazmín, que nos contaras en esta experiencia que tú tienes investigando políticas culturales, que ya han tropezado con varias piedras en diferentes sectores, museos, editorial, patrimonio, escénicas, música, lo que consideres. ¿Qué lecciones, digamos, puedes tú ofrecer a estos nuevos políticos que están ahora creando políticas para la industria del podcasting, para el sector, para el crecimiento, su sostenibilidad, de manera que no tropiecen con esas mismas piedras que de pronto ustedes ya han experimentado en el pasado en otras economías de la cultura? Bueno, tampoco sé si soy yo la persona para dar lecciones de qué errores cometer y no cometer, pero bueno, sí que creo que hay algunas cuestiones que en realidad son como transversales a distintos sectores, ¿no? El primero me parece como, bueno, estar muy alerta y muy atenta a protegernos de la concentración de medios, que creo que eso es digamos, uno de los grandes problemas que tiene toda la industria y que ¿Como monopolios? ¿Evitar de entrada los monopolios? Sí, porque al final está totalmente vinculado a la pérdida de diversidad, ¿no? Y yo creo que en cultura una de las cuestiones fundamentales es la diversidad, la pluralidad, la existencia de múltiples propuestas y formatos. Entonces yo creo que esas son las cuestiones que hay que estar muy alerta. También creo que es fundamental poner en el centro la redistribución equitativa en toda la escala de la producción, la dignidad profesional, las condiciones de trabajo dignas, ¿no?, que también creo que es algo que hay que estar muy, muy atento. Y luego también en términos digamos como de las condiciones de producción, ¿no?, que son fundamentales
a mi juicio, como uno de los elementos que tiene que ocupar la centralidad de las políticas culturales, ¿no? Porque las políticas culturales no están para determinar contenidos, sino que están determinadas de alguna manera, una de su misión es intervenir o mejorar las condiciones de producción de la cultura, ¿no? Que la cultura no la hacen las instituciones, la hacen las personas, y lo que hay que hacer es garantizar las mejores condiciones. Pero en cuanto a los contenidos, sí que creo que es importante tratar como, para mí, dos elementos que creo que en otras, a lo mejor, industrias, bueno, pues son quizás derivas que se han producido, ¿no? Una, tratar de singularizarse, ¿no? Muchas veces hay contenidos reiterativos, o es el mismo contenido de distintas maneras, lo cual hace que, por ejemplo, para los consumidores de repente no haya mucha indistinción entre unas propuestas y otras, y yo creo que eso también genera un agotamiento, ¿no? en el público. Y por otro también, tratar de eludir la autorreferencialidad. A mí eso me parece un elemento fundamental para poder llegar a más gente, para poder conectar con más audiencias, para poder pensar y ensanchar las perspectivas, el imaginario y el pensamiento. Claro. Y pues, Martín Gómez, tú, como vienes de tantos años de trabajo con el sector del libro, me gusta mucho pensar en analogías, ¿no? Digamos, ese fenómeno del bestseller, ¿no? El fenómeno del bestseller que nos ha acompañado por tanto tiempo, que de alguna manera, por ejemplo, ya como decíamos al comienzo, la posibilidad de que se creen grupos, monopolios o grandes o pequeños espacios de creación en donde empecemos a ver como cierto mainstream de la industria del podcasting. ¿Tú qué observas allí en términos de analogías con el sector editorial y el sector del podcasting? Digamos que cómo imaginar políticas públicas que desde ahora como que proyecten mejoras que el sector editorial le ha costado mucho lograr para tener diversidad, espacios independientes de producción editorial, que todavía siga habiendo como un ecosistema, digamos, del sector sano, pero que sea sostenible, de una diversidad sostenible, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que Yasmín ha mencionado algo clave, que es el riesgo de la concentración de la propiedad en grandes conglomerados mediáticos, y yo considero que pues en este momento eso es algo que está presente pues en toda la industria de los contenidos, es decir, en el audiovisual, en la industria del videojuego, en la industria del libro y por supuesto pues en todo lo que se articula alrededor del audio. Tiendo yo a observar que quizás en este momento el mayor riesgo de concentración está en las plataformas de distribución, es decir, cuando miramos cuáles son los canales de acceso al podcast, pues vemos que hay 3 o 4 plataformas de origen anglosajón en su mayoría, y alguna nórdica, pues que están acaparando la mayor parte del acceso. Y pues creo que eso es un fenómeno que en nuestros tiempos es natural, pues porque es hacia allí, hacia donde va como el proceso de consolidación de la industria. Y creo que para tener un ecosistema sano hay que buscar formas de hacerle contrapeso a esa concentración, ¿sí? Promoviendo el desarrollo no solo de productoras independientes, sino también de plataformas de distribución independientes o que tengan un nivel de concentración menor, ¿sí? Claro. Creo que eso es clave, y pues ahí evidentemente el trabajo que se hace desde el sector privado en términos de emprendimiento es muy importante, pero también es importante que haya un marco jurídico desde la legislación que, por ejemplo, promueva los emprendimientos culturales o que de alguna manera genere unas condiciones para que un emprendimiento cultural pueda ser viable en el mediano o largo plazo desde un punto de vista económico. Y también, por supuesto, algún tipo de ayudas públicas para la producción, para la circulación. Pues yo sé que hay países y culturas que son más dadas a simpatizar con las subvenciones públicas, y países y culturas donde eso es un poco como visto como algo demoníaco, ¿sí? Pero creo yo que las ayudas públicas, cuando hay una industria que está en estado embrionario, siempre son importantes para que estas industrias tengan un impulso, digamos que
superen ciertas fases de desarrollo y alcancen la madurez. Entonces creo que el asunto del contrapeso a la concentración, la iniciativa privada en el emprendimiento cultural y por otro lado las ayudas públicas a la producción y a la circulación pueden ser claves para generar este ecosistema sano. Y en línea con lo que dices, ese estudio reciente que salió de 212, en donde dice que la industria del audio en español crece un 75% en un año, ¿no? Entonces mi pregunta para ti como investigador del tema es, ¿qué observas como de maravilloso, pero también de sospechoso en esa cifra? Si ¿tienes alguna cosa que pues cuando las magnitudes son muy pequeñas, tener crecimientos de 3 dígitos o del 75% pues es normal, ¿sí? Yo creo que al final de lo que se trata es de que estos nuevos formatos, estas nuevas formas de empaquetar contenidos se normalicen tanto dentro de la industria como del lado de los consumidores, ¿sí? Que haya, digamos, una capacidad de producir contenidos de calidad, dado que las barreras de entrada para producir contenidos hoy en día en todos los ámbitos son muy bajas, es decir, para hacer una película, para publicar un libro o para producir una canción o un podcast, las barreras de entrada son bastante bajas, nada que ver con lo que existía hace 10, 15, 30 años, ¿sí? Entonces eso es una ventaja. Entonces que tengamos capacidad de emprender proyectos, de ponerlos a circular una vez estén producidos como producto acabado, y luego pues también que haya una diversidad amplia de productores, de canales de distribución, de ámbitos de circulación, y creo que es ahí donde el estudio de 212, pues cuya lectura yo recomiendo, es muy importante porque hace una radiografía del estado actual de los distintos eslabones de la cadena de valor, de manera que entonces uno puede ver cuáles son las productoras, los estudios, los canales de distribución, las plataformas, y se puede ver, digamos, la gran diversidad que hay en cada uno de esos eslabones, y con el paso del tiempo iremos viendo cómo ese mapa va cambiando, pues porque pues hay montones de iniciativas que por falta de viabilidad pues terminan desapareciendo, la cuestión económica pues es fundamental, luego pues hay absorciones de pequeñas plataformas por parte de grandes plataformas, fusiones, adquisiciones, toda una dinámica pues natural de una industria y de un mercado que harán que esto termine decantándose, y estaría bien ir viendo esa foto que toma 212 cada año, luego cada 3, cada 5 años, y ahí veremos cómo todo se va decantando y se va, digamos, teniendo ya un panorama un poco más depurado, ¿sí? Pero pues a mí me parece maravilloso el crecimiento del 75%, pero insisto, cuando las magnitudes numéricas son pequeñas, pues crecer el 75%, pues puesto en contexto, pues no es tampoco para echar cohetes. Claro, así es, toca ser un poco pragmáticos. Pero bueno, Jazmín Beyrak, a partir de tu libro, ¿no?, de Cultura Ingobernable, y pensando en la tesis que sostienes allí, en donde tenemos que comprender la cultura como un espacio para todos, en todos los niveles, y dejar como la brecha, cuidar esa brecha que siempre ha dividido el sector de la cultura de aquellos que consumen, que son especialistas, que son intelectuales, eruditos, y aquellos que consumen como mera respuesta al mercado y lo convierten en puro entretenimiento. Ahí hay un espacio grandísimo que tú defiendes, en donde habitan los derechos culturales en todos sus niveles, en todos sus momentos. La pregunta tiene que ver en, ¿podemos anticipar algunas brechas en el sector del audio y del podcast que nos permitan empezar a trabajarlas desde ahora, digamos, ya que estamos como en este momento emergente, donde está en ebullición el formato, la industria, el ecosistema, la cadena de valor, que nos permitan de pronto mirar cómo cuidar que esas brechas no se nos atraviesen en este camino que estamos construyendo? Bueno, es que al final lo que tiene que ver con la relación, con la garantía del ejercicio de los derechos culturales, en lo que tiene que ver con la participación, con la creación y con el acceso al podcast, le
puede pasar lo mismo que a cualquier otro sector. Quiero decir, no, ni por ser más incipiente, ni por menos, ni por tener como un formato u otro, ¿no? Creo que hay cuestiones de clase fundamentales para ver quién puede dedicarse o no puede dedicarse a producir cultura y a producir podcast. Creo que hay también brechas que tienen que ver con el origen, ¿no? o con la etnia. También cuestiones de género, cuestiones de territorio, es decir, como que hay una serie de brechas de la desigualdad que yo diría que de alguna manera se puede manifestar desde el mismo modo. Es cierto que lo que decía él, que al final las barreras de entrada son menores, pero bueno, también estamos en un momento en el cual no solo es importante producir, sino tener la capacidad de comunicar y distribuir lo producido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay, digamos, cuestiones, yo creo que de esos, ¿no? Por ejemplo, tipos de condicionantes, pues son igual y se aplican igual al podcast que a otras cuestiones. Sí, yo pensaba un poco también en la experiencia de Crisol de Culturas creando los proyectos que hemos creado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, pues Cultura que Ladra, o por ejemplo La Séptima Región, que es el territorio sonoro de la diáspora colombiana, que es un podcast narrativo, y me he dado cuenta también que hay una brecha en lo que significa la comprensión de los públicos no públicos, de las audiencias no audiencias, que son parte del interés nuestro, llegar a ellas, pero que no tienen la práctica cotidiana de escuchar podcast, no han descargado aplicaciones, lo que sea, pero eso no significa que no les interese y que no les pueda gustar lo que estamos haciendo. Y el ejercicio, yo le llamaba hace poco alfabetización sonora, como un poco en plan, intentemos hacerlo en unos podcast live que he hecho en Estados Unidos, en el estado de Washington recientemente. Nos interesa mucho que nos escuche la comunidad latinoamericana de allá, pero sucede que muchos no conocen podcast, no sabían lo que era un podcast, y haciendo los podcast live van a todos. Han ido, van, repiten, quieren estar, pero entonces es curiosísimo ver cómo sí participan de la experiencia en vivo y apenas están empezando a incursionar en el asunto digital, ¿no? Y me gusta mucho pensar en cómo podemos llegar a esos escenarios. A mí me parece que es ahí donde, personalmente, desde Crisol de Culturas, es ahí donde nos interesa llegar, porque sabemos que hay mucha audiencia de podcasting públicos ya identificados, que escuchan, que están ahí, que están como muy presentes, pero hay un montón que no. Sí, ¿no? A ver, si es que en el fondo al final el podcast es un lenguaje, entonces los lenguajes son accesibles a cualquier persona. La cuestión es cómo estableces los canales de mediación para que cualquier persona pueda, ¿no? Conectar, disfrutar, producir, utilizar esos lenguajes y esa manera de interpretar el mundo. Entonces yo creo que ahí las políticas culturales son fundamentales, ¿no? Sí, por eso este panel tiene, este panel, no, porque esto ya aquí, esto lo editamos, este episodio busca eso, ¿no? Como llegar a esos intersticios, entenderlos. Y alguna vez también pensaba en una analogía también que tiene que ver con el periodismo. El periodismo popular, por ejemplo, el periodismo popular de esa prensa que llega a grandes masas de personas y que compiten con los periódicos, digamos, tradicionales. Por ejemplo, Colombia, hablemos del periódico Q. El periódico Q es un periódico popular que llega a muchísima audiencia, tiene una tirada de 350.000 ejemplares, cada ejemplar lo leen 15 personas y no tiene nada que ver con lo que publica El Espectador o El Tiempo, ¿no? Ahí yo pienso en estos oyentes que están allí también, y siento que también hay una necesidad de crear contenidos sonoros que puedan llegar a estos públicos analógicamente que llaman periódicos populares, periodismo sonoro popular, por poner comillas grandísimas, por favor, pero que entendamos un poco que yo creo que ahí también el reto de la industria está ahí delante, ¿no? Sí, y quizás no solo es generar contenidos que puedan llegar, ¿no?, a hacer contenidos populares, sino integrar el podcast o cualquier otra expresión en procesos que puedan abrir espacios de conexión. En la creación, sí, como co-creadores, ahí ya empiezan a abrirse las políticas culturales de sectores como museos, ¿no? Como escénicas. Entonces yo creo que sí que se puede, digamos, indagar y jugar, ¿no?, por esa vía, porque es lo que te permite, o sea, que al final participar es ser parte, es hacerte corresponsable, es implicarte en algo, ¿no? Entonces yo creo que también puede ser una estrategia interesante. Claro, y bueno, Martín, pensando otra vez en los tránsitos entre sector editorial y sector podcasting,
Estoy pensando, como ya lo han dicho ustedes, en las plataformas que nos direccionan hacia dónde vamos, que son privadas, ya dijiste de dónde son los orígenes geográficos de esas plataformas, y estoy imaginándome que el podcast como producto cultural también requiere su patrimonio, ¿no? Requiere su archivo, su biblioteca pública, ¿no? Como su espacio. Así como tenemos una biblioteca donde van libros que pueden acceder gratuitamente, préstamos, etcétera. ¿Qué podemos imaginar? Clarísimamente yo pues es una reflexión, porque yo también me imagino que esto también, como otras personas lo han pensado, pero aquí lo estamos como poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo podría ser esa biblioteca pública del podcasting? Porque eso también tiene que ver con los derechos culturales, ¿no? Bueno, pues a ver, todo también depende de cuál sea el modelo de acceso al podcast del que estamos hablando inicialmente, porque si a mí me dicen, no, pues es que usted a través de Podium puede acceder a todo gratuito, pues ya Podium es el repositorio donde está el contenido pues, de acceso público, ¿sí? O si a mí me dicen, no, pues entonces en una plataforma como Podimo, pues usted paga una suscripción de 4,99 € al mes y entonces eso le permitirá acceder, pues, digamos, con barra libre a todos los contenidos en el momento que usted quiera, vale, perfecto, ahí hay ya una, digamos, un muro de pago que condiciona el acceso, ¿sí? Y habría que ver entonces si a las redes de bibliotecas públicas, por ejemplo, les interesa incorporar contenidos en formato podcast a sus colecciones, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la preservación, pues que en el mundo de la documentación y la biblioteconomía el asunto de la preservación es clave, es decir, quién puede abrir un archivo de un procesador de texto del año 94 en un ordenador hoy en día, pues es un problema, ¿sí? Ya digamos que las redes de bibliotecas, tanto públicas como privadas, están comprando licencias de audiolibros, ¿sí? Es decir, ya eso está en el ADN de las redes de bibliotecas. Ya digamos que previamente habían incorporado catálogos de libros electrónicos, es decir, cultura desmaterializada, ¿sí? Habría que ver cuáles serían las directrices que podrían orientar una construcción de repositorios de podcast en bibliotecas públicas o en bibliotecas universitarias, de acuerdo con el interés que susciten los contenidos, ¿sí? Pues porque si uno dice, no, esto tiene un altísimo valor patrimonial, entonces es importantísimo que esté en las redes en la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, pues fenomenal, pero si dicen, no, pues este contenido es más bien un contenido de carácter efímero, cuya vigencia pues digamos que caduca muy pronto, pues no tiene sentido incorporarlo, o se pueden también adoptar modelos en los que se dice, bueno, pues la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid accede al catálogo de Podium o accede al catálogo de Podimo durante 3 años, y por esos 3 años pues entonces se paga un servicio de suscripción de X miles de euros. Eso digamos que pues tiene muchísimo sentido, pero pues ahí tiene que haber un trabajo previo de curaduría en el que se establezca qué tiene sentido que esté en las bibliotecas o en los repositorios públicos o privados y qué no tiene sentido que esté, ¿sí? Claro. Yo estoy pensando en la figura del depósito legal que funciona para el sector del libro y que plantea una manera patrimonial de entender el podcast como un producto cultural que se conserva per se, más allá de la coyuntura, de que sea bueno o malo, digamos, como muchas veces las bibliotecas bibliográficas patrimoniales quieren catalogar hasta un volante, o sea, es una idea, lo que pasa es que no lo logran, porque es muy difícil. Ni siquiera todos los editores depositan sus libros como depósito legal, ¿no? Pero sí es interesante, creo yo, imaginar, ¿no? Y reflexionar en esta dirección, así como acabo de recordar que en la Biblioteca Pública de Nueva York están buscando la manera de archivar el podcast en español, y bueno, sería como lindo ver cómo lo están haciendo.
¿Querías decir algo más, Martín? Sí, no, pues que eso al final cuando se trata de fenómenos nuevos o emergentes que están todavía en estado embrionario, muchas veces genera mucho entusiasmo y también genera mucha angustia, ¿sí? Cómo abarcarlo, cómo preservarlo, pero yo creo que el tiempo también va dejando que las cosas se decanten, ¿sí? En alguna época, por ejemplo, el Banco de la República de Colombia quería hacer un repositorio de blogs en los años 2000, ¿sí? Y la mayor parte de los blogs que había en ese momento pues ya no existen, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿qué valor para la posteridad tenían esos blogs, ¿sí? Entonces, digamos que ahora con el podcast podemos encontrarnos frente a cuestiones similares, ¿sí? Hace 15 años era inimaginable decir que las bibliotecas compraran licencias de libros electrónicos para darles a los usuarios, y hoy en día hay una gran dinámica de préstamo de libros electrónicos en las redes de bibliotecas. Hace 10 años nadie diría que las bibliotecas tendrían que ofrecer audiolibros en digital, y hoy en día uno de los formatos que más se presta en las redes de bibliotecas son los audiolibros, ¿sí? Entonces, estamos especulando con qué puede pasar con el podcast, pero si tuviéramos esta conversación dentro de 3 o 5 años, quizás tuviéramos algunas respuestas. Sí, eso esperamos, ¿no? Hasta este momento, el podcast, este episodio de Cultura que Ladra, se escucha en Radio Círculo, la emisora del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que como saben allí estamos en una parrilla que tiene 30 minutos, pero luego continuamos aquí ya la conversación precisamente para lograr aprovechar los beneficios que es estar en una plataforma de podcast donde pues los tiempos no nos lo marcan, digamos, los horarios del cronograma de la parrilla. En ese sentido vamos a seguir la conversación unos minutos más, y quería aquí hablar, Jazmín, con el asunto de el podcaster es un artista, digamos, entonces aquí hablar del estatuto del artista y estas políticas culturales que se están generando pues en España alrededor de la protección de los artistas, ¿no? Bueno, el estatuto del artista no se refiere solo a artistas en tanto que creadores, sino a los profesionales de la cultura. Por lo tanto, efectivamente, sí, el podcaster podría estar. El estatuto del artista fundamentalmente lo que hace es una identificación de todas aquellas normativas o actuaciones administrativas que hay que adaptar para adecuarlo a la realidad, ¿no?, del trabajo cultural. Caracterizado fundamentalmente por la intermitencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues habría que ver cuáles dimensiones de la persona, del podcaster o de la podcaster tienen que ver, ¿no?, o se enganchan en este tipo de marco. Pero sí, es decir, el estatuto del artista no es un estatuto solo para artistas, es el estatuto del artista y el profesional de la cultura, ¿no? Entonces, claro, ahí se puede, digamos, articular una acción de participación con gente del sector que está interesada. Bueno, ahora estamos justo desde el Ministerio de Cultura, estamos reactivando las mesas de trabajo en torno a los distintos ámbitos que hay que modificar del estatuto, que es seguridad social, hacienda, laboral, educación. Y ahí se está desarrollando la hoja de ruta del estatuto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay otra cosa que está sucediendo, y es que según van avanzando los años, quizás tenemos que ponernos a trabajar un estatuto 2.0, ¿no? Porque probablemente hay muchas de las cuestiones que se abordaron en el 2018, que es de cuando es el estatuto, que también hay que ir incorporando, como por ejemplo la inteligencia artificial, que era algo que en ese momento no estaba en el debate, ¿no? Definitivamente. Y bueno, ahora me gustaría hablar de lo que es la creación sonora migrante, pensando también en la creación migrante en general en España, que pues se percibe también que hay una mayor participación, como que hay mayores emprendimientos, mayores espacios culturales que están haciendo un trabajo muy visible, por ejemplo, en Madrid. Una exposición reciente que hubo en Centro Centro que se llamaba Todo lo demás, da cuenta de esa diversidad tan impresionante que hay de espacios migrantes con cultura, artes, participación comunitaria, etcétera, en España. En Madrid, como les digo en este caso, pero también en Barcelona hay un trabajo súper intenso. Entonces, me gustaría, Martín, que tú también, como colombiano migrante, que vienes entre España, Latinoamérica, con tus investigaciones y, por supuesto, tus viajes personales, ¿qué observas en esa creación migrante de la ciudad y del país que quizá vale la pena destacar en general, para empezar? Y bueno, luego sí algo que destacar desde el punto de vista sonoro. Bueno, pues yo lo que percibo pues es que dentro de las grandes corrientes migratorias
digamos que los creadores pues no son ajenos a ellas, ¿sí? Y pues nos encontramos con que hay creadores, artistas, gestores culturales, productores, pues que están migrando, que están, digamos, instalándose en lugares diferentes. Y por ejemplo, en el caso particular de Madrid, y en el caso particular del mundo del libro, yo por ejemplo percibo que en los últimos años ha habido una gran migración de autores hispanoamericanos a Madrid. Esto, digamos que siempre ha habido un flujo de ida y vuelta entre España e Hispanoamérica con los autores, es decir, bueno, y con la población en general, pero para hablar de los autores en particular, yo creo que por circunstancias relacionadas con el contexto político de algunos países hispanoamericanos, con también circunstancias de carácter económico, y por otro lado también pues con el fortalecimiento de la industria editorial española en comparación con las industrias editoriales de allí, pues es comprensible que los autores hispanoamericanos vengan a España buscando oportunidades para meterse en el circuito de la industria editorial española y tener una proyección que no tendrán desde sus países de origen. Entonces, para aterrizar esto en el mundo del libro, yo por ejemplo tengo la sensación de que hoy en día Madrid está como ocupando como un lugar de epicentro, como de punto de encuentro de la cultura literaria iberoamericana, ¿sí? Y que es más o menos lo que es Miami en el mundo de la música en español, ¿sí? Y eso a mí me parece muy interesante, y evidentemente pues tiene muchas cosas que observar, pero existen también muchos circuitos dentro de esto. Pues hay circuitos que están más como en la corriente mayoritaria, circuitos más independientes, y luego circuitos que se están moviendo en los márgenes, ¿sí? Y hay personas que están circulando entre los distintos circuitos. Pienso, por ejemplo, en un caso como el de la escritora peruana Gabriela Wiener, que vive aquí en Madrid, ¿sí? Que ella publica su obra pues, con Random House, un sello del gran grupo editorial, el grupo editorial más grande del mundo, ¿sí? Pero ella también publica con editoriales pequeñas, y también publica con algunas editoriales que están como al margen de la edición comercial, y luego participa en eventos de carácter institucional en Casa de América o en el Instituto Cervantes o en donde sea, pero luego también monta su propio tinglado que se llama Sudacasa, desde donde abordan esto de la decolonización, de la racialización. Entonces ahí es donde me parece interesante introducir el otro matiz de la cultura migrante y de la producción cultural migrante, que no necesariamente se está moviendo en los circuitos mayoritarios o en los circuitos institucionales establecidos, ¿sí? Sino que también está generando espacios alternativos, autogestionados, en los que digamos que están también pasando cosas bastante interesantes, ¿sí? Entonces veo como distintos niveles, y veo también circulación entre niveles, es decir, que no es que sean compartimentos estancos y entonces uno se queda encerrado en ese compartimento estanco, sino pues que hay como una especie de libre circulación de las personas y de los productos culturales y de las ideas, lo cual no está exento de tensiones, por supuesto. Muchas, y está bien, hay que celebrarlas. Yo creo que desde ahí también es que se generan cambios y políticas. Bueno, y solo quería decir que esto que yo he mencionado para el sector del libro, pues sucede en la música, en el audiovisual, en las artes vivas, es decir, está sucediendo en todos los ámbitos como de la creación y la producción cultural. Jazmín, precisamente a propósito de lo que dice Martín y que tiene que ver con la producción cultural migrante, entiendo que desde la Dirección General de Derechos Culturales también hay un diálogo sobre esa producción precisamente editorial de personas racializadas, migrantes. Cuéntanos un poco de eso, de qué va. Bueno, no solo editorial. Nosotros ahora mismo estamos elaborando un plan de derechos culturales
para el que vamos a poner en marcha toda una arquitectura de participación, un proceso de participación de distintos colectivos, entidades, personas expertas. Y dentro de ese plan de derechos culturales hay un eje específico que va a abordar la cuestión de la diversidad étnico-racial, de la interculturalidad, de la migración, de manera transversal a todo lo cultural, ¿no? Entonces, hemos tenido contactos con el mundo editorial, pero que estamos desarrollando este trabajo en todos los ámbitos. En un sentido muy muy amplio, porque es fundamental para digamos, en términos de derechos culturales y de profundizar en la diversidad y reconocer la pluralidad que existe en nuestro territorio, es fundamental. Maravilloso. Esta pregunta ya llega como al cierre de nuestro episodio, que además celebro la respuesta porque también tiene que ver con un tema de investigación que he trabajado recientemente, que tiene que ver con los públicos latinoamericanos, como los inmigrantes latinoamericanos como público de las artes en Madrid, ¿no? En España, y que recientemente Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura me publicó un artículo que tiene que ver mucho con eso y que tiene que ver con esas brechas de las que estamos hablando para poder llegar precisamente a ese montón de personas, migrantes en todos los rincones de España que necesitan, quieren y estaría genial que pudieran acceder y ejercer con libertad sus derechos culturales, ¿no? Bueno, pues yo celebro este encuentro. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí con nosotros. Yasmín Beyrac. Digo Yasmín porque en Colombia siempre decimos Jazmín, y es Jazmín, perdón. Jazmín Beyrac, por estar aquí en Cultura que Ladra. Antes de irnos, no sé si tenemos tiempo para una pregunta, si alguien tiene. ¿No hay? No hay tiempo, ¿cierto? Vale, genial. Bueno, pues les invito a que luego escuchen el podcast y cualquier pregunta nos la hagan también por las redes de Crisol de Culturas. Y bueno, pues podemos irnos con el cabezote de salida. Es una producción de Crisol de Culturas, dirigida por mí, Jenny Rodríguez Peña, y editada por Natalia Mera Sandoval. La música es de Boa Lunar. Síguenos en las redes sociales de Crisol de Culturas y búscanos con el hashtag Cultura que Ladra.